Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a este nuevo episodio de Andanzas con el Padre del Ecoturismo. Conste, padre, no abuelo. Bueno, hoy es un día muy especial porque tengo un invitado de lujo, mi buen amigo, el doctor Ricardo Vedder. Viejos amigos, Ricardo y yo, casi contemporáneos, él es más jovencito que yo. Él es originario de Argentina, pero vive en México desde hace muchos años. Es un distinguido doctor en matemáticas, es investigador y profesor de la UNAM, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Trabajó o trabaja, mejor dicho, en análisis funcional y en problemas matemáticos de la física, en particular en física cuántica. Y algunos otros muchos intereses son la historia, la literatura, los viajes, es un trotamundos, y en lo deportivo el tenis. Y tengo el gusto de haber sido compañero de tenis de él durante muchos años. Así que bienvenido, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta amable introducción. Aquí muy bien, muy contento de poder participar con ustedes en este evento, ¿no? Gracias, Ricardo. Bueno, acabas de regresar hace unos días de las Islas Galápagos. Quiero comentarles a mis amigos que yo fui la primera vez a las Islas Galápagos poco después de Carlos Darwin. Charlie Darwin estuvo en 1835. Yo estuve la primera vez en 1973. Muchos de ustedes, amigos, no habían nacido todavía. Fui como ecoturista, acompañado de mi primera esposa, mi difunta esposa Irma, y fue una maravilla. Y casualmente fui con la misma agencia tour operadora con la que fue Ricardo, Metropolitan Touring. Después regresé yo 21 años después, en 1994, como consultor del gobierno ecuatoriano para trabajar en el Plan Maestro de Ecoturismo de Ecuador, incluyendo Islas Galápagos. Así que yo tuve estas dos vivencias hace 50 y hace 30 años, y ahora tengo el enorme placer de que escuchemos la vivencia de Ricardo, y le voy a hacer algunas preguntas a Ricardo. Ricardo, ¿qué te motivó viajar a las Islas Galápagos? Bueno, me interesa el ecoturismo, me interesa la naturaleza, me interesa lugares que tienen un carácter especial, que van más allá de lo común. Y las Galápagos, sin duda, es uno de los grandes lugares de turismo. Bueno, muchas gracias por esta invitación y esta amable introducción. Es para mí un gusto compartir con ustedes mis experiencias en las Galápagos. Y bueno, la pregunta, ¿por qué Galápagos? Me interesa el turismo que sale de lo común, que tiene características propias, que tiene aspectos que lo hacen particularmente interesante, el ecoturismo en particular. Y Galápagos es uno de los grandes lugares de turismo a nivel mundial en este sentido. Entonces, desde hace mucho tiempo tenía yo deseos de hacer este viaje y bueno, finalmente se dieron las circunstancias y pude hacerlo. Qué bueno. Pregunta, Ricardo, ¿te consideras un ecoturista y por qué en caso de que sea así? Bueno, ecoturismo es algo muy específico y claro, requiere cierta formación, cierta preparación. No sé si pueda yo calificar para ecoturista, pero sin duda me interesa el turismo eh, asociado a la naturaleza. Por ejemplo, no hace mucho tiempo hice un crucero en el Amazonas, saliendo de Manaos. También fuiste a que Chile hace unos 2, 3 años que me invitaste a acompañarte. Sí, ese es un crucero que se los recomiendo a todos. Es el Scorpios, es un crucero en los canales Fueguinos, sale de Puerto Montt, en Chile, y tiene la característica que no es un barco tan grande,
no sé, tendrá unos 60 pasajeros más o menos, y entonces puede entrar realmente muy cerca de los glaciares. Bueno, pero ese es otro tema. Si quizá en Muchas otra ocasión nos gracias. platicas de tu viaje a Chile. Vamos a concentrarnos en Galápagos. Te pediría, Ricardo, amablemente, que nos narres brevemente los puntos más sobresalientes y memorables de tu viaje. Una breve descripción, cuántos días, qué islas visitaste, etcétera. Bueno, digamos que el crucero fue de unas 7 noches. Visitamos las islas principales, ¿no? Eh, Santa Cruz, San Cristóbal, todas las otras, ¿no? ¿Cómo Eh, llegaste a Galápagos? por avión, tomé un vuelo de México a, bueno, fue hasta Quito y de Quito a Baltra, que es donde está el aeropuerto internacional, quizás el más importante. Hay otros, ¿no? Pero hay uno en San Cristóbal. Y primero estuve un par de días en Puerto Ayora. Ahí fui a visitar el Centro Experimental Charles Darwin, que se lo recomiendo, es muy interesante. Tiene criadero de tortugas, en fin, vale la pena verlo. Y claro, por el tema también de llegar un poco antes al crucero para no llegar tarde, ¿no? Y después ahí tomamos el crucero, claro. Ahora, la primera impresión que fue un hecho remarcable es que los pájaros, los animales, no nos consideran a los seres humanos enemigos. Entonces, hay pájaros, no sé, un piquero patas azules, piquero patas rojas. Uno está a medio metro de él y el pájaro está ahí muy contento, no se va, no vuela, digamos, ¿no? Interrumpo un segundo. Me da un gusto enorme escuchar eso, porque así estaban las cosas hace 50 o 30 años que fui yo. Entonces, qué bueno que 30 años después de mi última visita siga existiendo esto. Quiere decir que se están haciendo razonablemente bien las cosas en Galápagos. Pero Sí, ahorita vamos bueno, a hacer esa pregunta. Siguen es narrando tus experiencias. el resultado de ya muchos años de una muy exitosa política ecológica, digamos, ¿no? Hay muchísimo respeto por todo lo que es la vida animal, no solamente los pájaros, también, no sé, las iguanas o los lobos marinos, como que nos ven y, bueno, no somos un enemigo para ellos, ¿no? Y eso muestra que sí puede convivir el ser humano con la biodiversidad, con los animales, bueno, sin que realmente haya conflictos fuertes, ¿no? ¿Podrías Y es, recomendarle a nuestros amigos la empresa que contrataste para hacer tu tour? sí, es Metropolitan Touring. La elegí por varias razones. Una de ellas es que es de las más antiguas, tiene 70 años ya. ¿Sí? Son cruceros que no son medianos. Hay yates muy pequeños. Los más grandes que he visto llegarán a unos 100 pasajeros. Este era más chico, más o menos de 40. ¿Cómo se llamaba tu barco? Isabela 2 Ajá. es uno de los que tiene esta compañía. Tomen nota, amigos, todo lo que está diciendo Ricardo es muy Ahora, importante para que vayan en pronto a cuanto, Galápagos. en cuanto a la elección, bueno, primero vamos a ver, se puede ir de muchas maneras, ¿no? Del viaje tipo mochilero a los que van con yates de 20, 30 millones de dólares allí. Ahora, la gran diferencia es si se va o no a hacer un crucero. No hacer el crucero, la verdad es que no lo recomiendo. Primero porque del punto de vista ecológico es una mala idea, ¿no? Porque son muchos viajes, mucha gente. Se va con excursiones de un día, digamos, que se va y se regresa. Eso implica mucho tiempo en el mar porque la distancia entre las islas es grande. Eh, por otra parte, a la mayor parte de las islas, las más importantes sobre todo, no se permite ir de esa manera. Se permite ir nada más en crucero. Y esto es para disminuir el impacto ambiental del turismo. Y usualmente navega de noche el barco para ir de una isla a otra.
Esencialmente sí, a veces hacía trayectos diarios, pero cortos. Los trayectos largos eran nocturnos. Y primero puede uno ir a prácticamente a todas las islas en crucero. Si lo hacen excursiones de un día, de 2 días, está muy limitado. ¿Cuáles fueron las tres cosas que más te impactaron, Ricardo? Que vas a recordar por muchos años más. Bueno, digamos, el contacto con la vida animal de Galápagos, ¿no? Los distintos animales, los pájaros, las tortugas es lo más socorrido, lo que más impacta a las tortugas gigantes, pero también el cormorán que no vuela, por ejemplo, que es algo específico de la región. Estuvo a Algo, punto de extinguirse por una erupción que hizo la isla Fernandina hace unos sí, años. Aparentemente se está recuperando la población. Qué bueno. sí, sí los hay, los vimos. Son muy simpáticos, tienen unas alas que parecen, no sé, un paraguas roto, ¿no? Sí, vamos a mostrar fotos que Sí. estás compartiendo con nosotros. Los amigos van a estar viendo aquí algunas de tus Bueno, fotos. la Fernandina es de hecho uno de los lugares interesantes. Todavía es una isla cubierta de lava, básicamente, ¿no? Sí. Con muy poca vegetación, uno puede ver allí la lava realmente, vale la pena verla. Hay algo de vegetación, algunos cactus. Ese fue un aspecto interesante, Fernandina. Después, bueno, tantos los pelícanos, la danza de los piqueros, las fragatas. ¿Qué te Las fragatas, parecieron los pingüinos de las bueno, Galápagos? eso es algo interesante. Yo he visto muchísimos pingüinos en la Patagonia, en el sur de la ¿Sí? Patagonia. En Y es Punta Cantón. remarcable que haya pingüinos a la altura del Ecuador, ¿no es cierto? Es la única especie que supera el Ecuador. O sea, le ha permitido el rey Neptuno atravesar el Ecuador para ir al hemisferio norte, unos cuantos kilometritos en la isla Sí. Isabela. Y sobre todo el hecho de que, bueno, no es el hábitat natural de ellos, ¿no? Es un clima más cálido. Son mucho más chiquitos que los pingüinos de la Patagonia, pero es interesante verlos, ¿no? Ver pingüinos en ese contexto, sin duda es muy, muy interesante, ¿no? Los lobos marinos, y estaba hablando de las fragatas que inflan su bola roja, Impresionante. porque, bueno, en cuanto a qué época ir, marzo, abril es buena época, marzo es buena época, Semana Santa es buena época, porque el mar es más calmo, no hay tanta lluvia, porque bueno, para los que sufren de mareo, sí, sí, hay una confluencia de corrientes, sí, ya entrando lo que viene a ser el invierno ¿Pudiste austral, nadar? ¿No estaba muy fría el agua? 30 grados, 28 grados, Excelente. sí. Me Ah, acuerdo después hay, que nadé yo con los lobos marinos. Fue una experiencia increíble. Seguramente sí, la tuviste tú. nos tocó lobos marinos, tortugas, tiburones, algunos tiburones muy grandes que no estaba uno muy tranquilo, pero ya estaban, ¿no? ¿No regresaste con pata de palo del viaje? Bueno, me comentó un guía que sí han atacado, pero a los que hacen surf, Sí, porque confunden la plancha de surf con un lobo marino, ¿no? fíjate. Pero cuando vi estos gigantescos tiburones, estuve un rato y ya me subí a la lancha porque no quise. Mejor, mejor. No, quise, no. ¿Viste orca? ¿Te tocó ver ballena asesina o orca? No, orcas no nos tocó ver. Bien. No. Te hago otra pregunta, Ricardo. ¿Sientes que el ecoturismo se está llevando a cabo de manera adecuada en las Islas Galápagos, buscando Bueno, conservar el medio ambiente y asegurando el desarrollo sostenible? En base a lo que tú observaste, quisiéramos todos escuchar tus apreciaciones. la respuesta es sí. Ahora sí, ¿por qué entonces, no? Bueno, primero salta a la vista el hecho de que los animales, los pájaros, no nos vean como enemigos, muestra de por sí una labor importante ya, ¿no? Que se ha hecho para protegerlos. Después, todo lo que uno va por senderos, no puede salir de los senderos. No hay tanta población. Puerto Ayora, la más grande, tiene unos 20.000 habitantes. Puerto Cuando Vaquerizo, fui yo, eran cientos de habitantes.
Así que ha Mm. crecido tremendamente la población. Ojalá que eso se pueda detener un poquito, que no haya un crecimiento tan rápido. Tienen medidas de control. Por ejemplo, para los mismos ecuatorianos, no pueden ir a vivir a Galápagos si no son nacidos en Galápagos, a menos que tengan un permiso de trabajo Ah, o a menos que se casen con alguien de Galápagos. Es como ir al extranjero. qué interesante. Entonces, Oye, un comentario interesante, Ricardo. Cuando fui yo la primera vez, en 1973, todos los guías naturalistas a bordo del barco eran extranjeros, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, había un sueco, y la siguiente vez que fui, 20 años después, ya todos los naturalistas, los guías naturalistas, se eran cortó esto. ecuatorianos. Ese fue un cambio importante. Seguramente también te tocó únicamente guías ecuatorianos. Los guías, de hecho, uno de los aspectos importantes respecto a tu pregunta, si se está haciendo bien, respecto al ecoturismo, se está actuando bien en Galápagos, un aspecto importante son los guías. Son realmente, bueno, son todos ecuatorianos y de Galápagos, en realidad, y bueno, también de otros lados, ¿no? Pero para ser guía, primero tienen que tener estudios universitarios, quizás no completos, pero tienen un cierto tiempo de estudios universitarios. Después se hace un concurso nacional con muchos participantes, nos hablaban de más de 3.000, y aceptan cada año unos 300. Y esos tienen que hacer estudios, más o menos 2 años, y después de eso pueden ser guías. Y cada tanto tienen que tomar cursos para actualizarse. Entonces realmente son muy, muy competentes. Realmente uno los escucha y bueno, quizás en Hablan buen inglés todos, porque en tu eh, grupo había también extranjeros, ¿no? En tu barco. hablaban excelente inglés y además había uno que hablaba alemán, Ajá, que había estudiado en el Colegio Alemán de Quito, ajá, había vivido en Alemania y en realidad hablaba hasta mejor que los mismos alemanes, ¿no? Porque fíjate. para los alemanes muchas veces el alemán, el Hochdeutsch, es una segunda lengua. Ellos aprenden de niños un dialecto. Excelente el alemán de este hombre. Y además la preparación, digamos, el conocimiento. Quizás a todos les ha pasado en sus viajes que los guías, bueno, por decirlo de alguna manera, son muy imaginativos, ¿no? O improvisados. Sí, que a veces yo prefiero irme, estudiar yo mismo antes o llevarme una buena guía, más que escucharlos, porque son una pérdida de tiempo y a veces dicen cosas que, bueno, se las imaginan, ¿no? Pero aquí es todo lo contrario, es gente Qué muy, bueno, muy preparada, muy profesional, y ese es un aspecto importante en el hecho de que, para justificar el hecho de que realmente están trabajando bien. Yo qué creo que es un bueno. orgullo como latinoamericanos que un país de los nuestros, Ecuador, está haciendo un trabajo tan sobresaliente en Galápagos, ¿no? Es notable. Te hago una Mm. pregunta. ¿Qué aspectos negativos señalarías y cómo sugieres se puedan corregir con toda sinceridad? ¿Qué Bueno, la aspectos verdad, negativos detectaste o potencialmente peligrosos? pero la verdad es que aspectos negativos no podría mencionar realmente, ¿no? Basura, ruido excesivo. Bueno, claro, en Puerto Ayora es una pequeña ciudad, ¿no? Basura no vi, ruido excesivo tampoco. Claro, yo no estuve en una época, todavía es temporada alta, pero no era una época de vacaciones en Ecuador. Ahí no sé qué pase con la cantidad de gente que hay. Se habían muchos restaurantes, ¿no? O sea que posiblemente vaya mucha gente en épocas de vacaciones en Ecuador. Pero todos tus Eh, alimentos los tomabas a bordo del barco. pero estuve un par de días en Puerto Ayora Ah, y ok. ahí observé esto, ¿no? Pero la verdad es que no podría decir algo que diga yo que está mal, ¿no? Qué interesante, Eh, qué bueno escuchar esto. sí. Ya no quiero quitarte mucho tu tiempo, Ricardo. Última pregunta.
¿Cuál es tu opinión del futuro del ecoturismo y su importancia a nivel mundial? Tú como un gran viajero y trotamundos, ¿qué opinas Bueno, del ecoturismo y su futuro? sí, quisiera ponerlo en un contexto más amplio, ¿no? Quisiera ponerlo en el contexto de, bueno, de el cuidado de la naturaleza, del cambio climático. Eh, digamos que actualmente ve uno cada vez más interés en estos temas. Se ha vuelto un tema del dominio público, digamos, ¿no es cierto? Hay una preocupación casi universal, diría yo, en estos temas. Ha habido grandes conferencias internacionales, pero quizás para los que son más jóvenes y darles una perspectiva histórica, esta preocupación bueno, por la conservación del medio ambiente, el cambio climático, eh, en cierta forma es relativamente nueva, y quizás una anécdota un poco ilustre esto. ¿Sí? Recuerdo yo que llegaba en 1977, hace ya algunos años, Ya llovió. ya llovió, sí, como un joven investigador a la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, cerca de Nueva York. Es un gran centro científico. Estaba muy contento de estar ahí. Entonces, luego de instalarme, me toca el primer coloquio del departamento de física. Iba a física y matemáticas, y lo daba el doctor, bueno, ¿cómo se llama? Espero recuerdo el nombre, un gran físico muy conocido, eh, que hizo contribuciones importantísimas, y su coloquio fue sobre el efecto invernadero. Y en ese momento el efecto invernadero era un tema así científico, de alto nivel, que interesaba a los físicos, digamos, ¿no? Y no era algo que... Dyson es el nombre. Ujú. El profesor Dyson, que ha hecho contribuciones importantísimas en física de altas energías, dio un seminario sobre el efecto invernadero. Y ahí fue la primera vez que yo escuché hablar de efecto invernadero y de cambio climático, que era un tema de especialistas en la época. Y es interesante ver cómo, bueno, ya son muchos años después, pero ahora es una preocupación central, digamos, en todo el mundo. ¿Crees que el Y, ecoturismo pueda combatir estos problemas de cambio climático y de destrucción del medio ambiente? bueno, yo diría que no solo, pero sin duda tiene un rol importante en ese sentido. Digamos, por ejemplo, el turismo y el ecoturismo, es interesante ver cómo en Europa ya hay gente que, no sé, de Suecia a Italia para sus vacaciones lo hace en tren, porque consideran que usar aviones produce demasiada contaminación. Es interesante ver que, vamos, si es un viaje muy largo en tren, ¿no? Porque sin duda, no hay servicio de trenes rápidos, tienen que cruzar en ferry y demás, pero lo hacen porque, o sea, es una contribución del ecoturismo. Y pienso que el ecoturismo posiblemente, buena parte del turismo en el futuro pase a ser ecoturismo. Ojalá. O sea, Ricardo, agradecemos enormemente tu participación. ¿Quieres hacer un último comentario para cerrar con broche de oro esta interesantísima entrevista que nos has concedido, dirigida sobre todo a los jóvenes y las jóvenes que nos estás viendo, que nos están viendo a través de este canal de YouTube? ¿Algún mensaje especial? bueno, yo diría que para las generaciones jóvenes que sigan el liderazgo que hay ya entre los jóvenes, esta famosa activista sueca, por ejemplo, Greta Thunberg, creo que se llama. Se ve en las generaciones jóvenes una conciencia ecológica muy fuerte. A los que no son todavía parte de esto, sugerirles que se sumen a estas actividades, porque sin duda para las generaciones jóvenes, los problemas asociados al cambio climático van a ser muy importantes, y ustedes van a sufrir mucho más que las generaciones anteriores de esto. Entonces, sin duda, deberían, bueno, sin duda muchos están interesados, a los que no están interesados en esto, que se interesen y Hagan que sumen, ecoturismo. En pocas que hagan palabras, hagan turismo, ecoturismo, jóvenes. y que se sumen a los esfuerzos de la generación joven,
que son muchos, al cuidado del medio ambiente, ¿no? Y a ti en particular, bueno, felicitarte por tus esfuerzos, en particular por este canal de YouTube, Gracias, que sin Ricardo. duda va a jugar un rol muy importante en promover el ecoturismo, bueno, en México y también fuera de México, ¿no? Qué amable, Ricardo. Y tu participación está contribuyendo mucho al éxito de Sí, este canal. Así muchas que gracias por un invitarme. abrazote. Prepárate para que juguemos Bueno, tenis pronto. muy Cuídate. bien, gracias Un igualmente. abrazote. Gracias, un Gracias, abrazo. Ricardo.